Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Las fuerzas militares apoyan la evacuación de familias en cercanías al volcán Nevado del Ruiz. Más de 100 militares están acompañando a las familias de los 6 departamentos en alerta naranja por la posible erupción del volcán. Hoy fueron evacuadas 40 familias en Caldas, aunque algunos habitantes aún se oponen a dejar sus viviendas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un juez condenó a la nación al pago de más de 1.300 millones de pesos por los hechos que rodearon el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, perpetrado por el ELN. La sentencia se dio al estudiar una demanda de la familia de uno de los 22 cadetes asesinados en el acto terrorista, que alegó que no hubo medidas de seguridad y protección para prevenir el ataque. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Twitter suspendió la cuenta del primer comandante del ELN, Antonio García, tras una serie de trinos contra 2 periodistas que fueron interpretadas desde diferentes sectores como amenazas. El presidente Petro rechazó los mensajes amenazantes y dijo que su gobierno defiende la libertad de prensa. Todo inició con una columna de la periodista María Alejandra Villamizar, publicada en El País América, titulada "Nadie es eterno" y dedicada al ELN, en la que lo critica por su arrogancia para darle vía libre a la paz y creerse eternos en mantener las armas. El comandante del ELN, Antonio García, respondió con 13 trinos a la columna. El presidente Petro replicó a través de Twitter que cualquier hombre que tenga control sobre las armas y hable con periodistas desarmadas sin su voluntad debe saber que su sola presencia, su sola palabra puede representar una amenaza potencial y es de facto una ruptura de la libertad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Trump se declara inocente de los 34 cargos que le imputa la justicia de Nueva York y sale libre sin pagar fianza. Fiscal de Manhattan asegura que juicio contra Trump podría comenzar en enero de 2024. Defensores y opositores de Trump se enfrentan en las calles de Nueva York. Pese a los cargos en su contra, Trump podrá ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Luego de ser acusado en Nueva York, Trump regresa en su avión privado a Florida. Rusia lanzó un ataque con drones contra el puerto estratégico de Odessa, en el sur de Ucrania. Más de 70 millones de personas en el centro y sur de los Estados Unidos están bajo alerta de clima extremo. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. El expresidente Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros empresariales. Entre los cargos están el de falsificación de documentos financieros en Nueva York y conspiración ilegal para socavar la integridad de las elecciones presidenciales de 2016. Esta se convierte en la primera imputación penal a un expresidente de los Estados Unidos. Donald Trump se entregó este martes en una corte de Nueva York, en donde fue imputado por 34 cargos con relación al pago a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016. De esta manera, el expresidente de Estados Unidos se convierte en el primer exmandatario norteamericano en recibir una imputación penal. Vestido con un traje azul oscuro y corbata roja, el magnate de 76 años tuvo que comparecer ante el juez de la Corte Suprema del Estado, Juan Merchan, quien supervisó el juicio por fraude fiscal de la Trump Organization el año pasado. Ante la Fiscalía de Manhattan, donde se le leyeron los 34 cargos por delitos graves en su contra, el ex jefe de Estado se declaró inocente. Sus abogados defensores Todd Blanche, Susan Neckles y Joe Tacopina se sentaron a ambos lados de él mientras los guardias de seguridad armados de la sala del tribunal estaban detrás de Trump. Poco antes de la lectura de cargos, Trump fue fichado y se le tomaron las huellas dactilares como cualquier acusado criminal, pero las autoridades dicen que en diferencia de su posición como expresidente, no fue esposado ni exhibido ante los fotógrafos en una llamada caminata de delincuentes. Los cargos son de falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con un esquema de dinero en el caso Daniels.
11 de ellos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y que se supone será uno de los testigos principales del caso. Trump fue inculpado de haber orquestado una serie de pagos para comprar el silencio de 3 personas antes de las elecciones presidenciales de 2016. Un portero de la Torre Trump, que decía tener información sobre un presunto hijo ilegítimo, recibió $30,000 para guardar silencio. Una mujer que afirma haber sido amante suya cobró $150,000 para callarse y Stormy Daniels otros $130,000 por ocultar una supuesta relación extramatrimonial. El juez dejó en libertad provisional a Trump sin restricciones previas al juicio. Tras la lectura de los cargos, el magnate se retiró del tribunal y despegó hacia su casa en Mar-a-Lago, Florida. La ciudad de Nueva York fue escenario de un duelo de protestas entre los simpatizantes del expresidente Donald Trump y sus detractores. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad se blindó a la Gran Manzana. La policía y los servicios de seguridad de Nueva York inundaron la ciudad con barricadas para evitar cualquier tipo de incidente en una jornada histórica que concluyó con la primera imputación penal a un expresidente estadounidense. Y además de centenares de oficiales custodiando las calles, había docenas de agentes secretos desplegados en el área. Sin embargo, esto no fue impedimento para que tanto simpatizantes y detractores de Donald Trump como miembros de los medios de comunicación acamparan frente a la Trump Tower, donde el expresidente pasó la noche, y también lo hicieran frente al Palacio de Justicia Penal de Manhattan, donde Trump fue procesado. Los manifestantes contra el mandatario desplegaron una gran pancarta que decía "Trump miente todo el tiempo", mientras los simpatizantes del Make America Great Again llevaron banderas y atuendos con la bandera estadounidense. La tensión fue inevitable entre las dos partes, que comenzaron a gritar insultos contra el bando opuesto y fueron protagonistas de algunos focos de tensión, aunque estos fueron rápidamente intervenidos por la policía. A las protestas en Nueva York se suma la de los partidarios de Trump, que se reunieron afuera de Mar-a-Lago, su residencia en Florida, para recibirlo a su regreso. La Corte de Manhattan dejó en libertad a Donald Trump, quien es acusado de 34 cargos relacionados con pagos encubiertos antes de las elecciones de 2016. Su juicio podría comenzar en 2024. La imputación de Donald Trump tiene un poco de justicia poética para Stormy Daniels, o al menos la reparación de una reputación arrastrada por los suelos y la satisfacción de haberse atrevido a plantar cara al todopoderoso Donald Trump, quien quiso comprar su silencio por $130,000 sobre la relación que presuntamente tuvieron. El caso al que dio nombre la estrella de cine para adultos es ya el proceso más grave contra un mandatario en la historia de Estados Unidos, por delante del juicio político por perjurio al que se enfrentó Bill Clinton, quien no fue acusado penalmente, sino que fue llamado por el Congreso por su aventura con Mónica Lewinsky en 1998. La acusación de Trump llega por un delito relacionado con un pago que realizó su ex abogado Michael Cohen a la actriz cuyo nombre de nacimiento es Stephanie Clifford, justo antes de las elecciones de 2016. Una transacción que habría buscado proteger la imagen del entonces candidato presidencial y encubrir una supuesta aventura extramatrimonial. El episodio podría representar potencialmente una violación a las normas de financiación de campañas políticas. Ahora es probable que los abogados del expresidente libren una batalla legal para tratar de invalidar la acusación, tal vez argumentando que la investigación fue incriminatoria o alegando un defecto de forma. Si eso no sucede, el curso normal de la justicia prevé 3 escenarios. Primero, que se retiren los cargos, algo relativamente frecuente y que podría darse con la llegada de un nuevo fiscal. Sin embargo, es poco probable que pase en el caso de Trump dado su impacto. Segundo, que el acusado llegue a un acuerdo con los fiscales y acepte declararse culpable para evitar ir a un juicio y así obtener una sentencia más leve. Esto es aún menos probable, dado que Trump repite con vehemencia que no ha hecho nada malo. Tercero, que llegue a juicio. Sin embargo, primero debe respetar varios procedimientos y deben darse varias audiencias previas. Una vez más, es probable que los abogados de Trump usen todas las estrategias posibles para retrasar los términos. La fecha de la próxima audiencia presencial del caso fue fijada para el 4 de diciembre en Nueva York. El exmandatario estadounidense Donald Trump vive una situación complicada ante la justicia. Sin embargo, aun si es condenado y hasta encarcelado, tendría la posibilidad de volver a ser presidente del país.
El futuro político de Trump no se verá directamente afectado ante la dura situación que enfrenta por el caso contra Stormy Daniels. Por el contrario, sus aspiraciones políticas siguen vigentes y aunque se encuentre acusado, podrá seguir en su campaña hacia la presidencia de Estados Unidos. Los requisitos para presentarse en las elecciones estadounidenses y posteriormente ser máximo mandatario no excluyen al político republicano de seguir en su carrera política. La ley indica que cualquier persona que haya nacido en la nación, sea mayor de 35 años y tenga al menos 14 años de residencia en el país, puede aspirar a quedarse en el cargo. Estas razones le permiten a Trump seguir soñando con la Casa Blanca. Incluso si es hallado culpable de todos los cargos penales, podría ganar las elecciones estando en la cárcel. En dado caso de que el proceso de condena se alargue hasta la jornada electoral, es decir, noviembre del 2024, y el poderoso republicano gane la presidencia, su caso cesaría inmediatamente, ya que la ley protege al presidente y no permite que sea procesado. A pesar de convertirse en el primer mandatario estadounidense en la historia en enfrentarse a cargos penales, su carrera política no se verá perjudicada por sus problemas legales. Además, actualmente sigue posando como uno de los favoritos a quedarse con la candidatura republicana y posteriormente con la presidencia. Y el expresidente Donald Trump arremetió duramente contra la justicia estadounidense en su primera declaración tras ser imputado, al afirmar que se trató de un caso falso y advertir que nunca pensó que esto podría ocurrir en Estados Unidos, una nación que, según él, se está yendo al infierno. Tras declararse no culpable de los 34 cargos que le imputa la justicia en Nueva York por un caso de soborno, en la primera inculpación penal a un expresidente estadounidense que podría tener consecuencias para su aspiración de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump arremetió contra la decisión en su primera declaración tras ser imputado. God bless you all. God bless you all. And I never thought anything like this could happen in America. I never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Para Trump, se trata de un caso falso y atacó a los demócratas. In the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. Russia, Russia, Russia. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Impeachment hoax number 1. Impeachment hoax number 2. The illegal and unconstitutional raid on Mar-a-Lago, right here. Lying to the FISA courts, the FBI and DOJ relentlessly pursuing Republicans. Al juez que lleva el caso en Nueva York lo describió como un juez que odia a Trump con una esposa y una familia que odian al exmandatario. La revista Forbes revela la lista de los más ricos del mundo. Un francés se llevó el primer puesto. La mayor riqueza del mundo ya no está en Estados Unidos. Elon Musk, dueño de Tesla, de Twitter y de los proyectos de viajes al espacio, fue destronado desde el año pasado de la famosa lista Forbes, que registra las fortunas más grandes del mundo. Ahora es el francés Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo Louis Vuitton, quien a punta de hacer bolsos y elaborar perfumes, entre otros productos, lidera el ranking de los ricos, el cual se basa en una revisión periódica para identificar el movimiento en las grandes fortunas, lo que a su vez pone un pulso a lo que más se está moviendo en la economía global y en los distintos sectores que la integran. En el Top Mundial 2023 publicado hoy, su fortuna se estima en 211.000 millones de dólares y es la primera vez que un ciudadano francés encabeza el ranking. En el sexto puesto quedó Bill Gates, seguido de Michael Bloomberg. Y el primer latinoamericano en la lista es Carlos Slim, director honorario de América Móvil, ubicado en el octavo puesto con 93.300 millones de dólares. Entre los multimillonarios encontramos a 4 colombianos. El primero, Luis Carlos Sarmiento Angulo, David Vélez, CEO de Nubank, Beatriz Dávila de Santo Domingo y Jaime Gilinski. Daymak Spiritus es un auto eléctrico aerodinámico de 13 ruedas que, según sus fabricantes, es el más rápido del mundo, siendo capaz de alcanzar una velocidad máxima de 209 kilómetros por hora.
Para cualquiera que se pregunte cómo sería una mezcla entre un automóvil y una motocicleta, este vehículo de 3 ruedas se acerca mucho a la respuesta. Se trata de Taimak Spiritus, un auto eléctrico deportivo de 2 plazas, cuya batería de 80 kilovatios soporta hasta los 480 kilómetros de trayecto, es capaz de alcanzar los 100 kilómetros en 2 segundos y cuya velocidad máxima llega a los 208 kilómetros por hora. Según sus fabricantes canadienses, este vehículo destaca por su enorme agilidad parecida a la de un kart debido a su liviana construcción en fibra de carbono, pero también a un bajísimo centro de gravedad. Otra de sus características son sus puertas automáticas de apertura vertical, su pantalla multifunción para el copiloto y hasta un sistema integrado para el minado de criptomonedas. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación. Para quienes no vieron el programa anoche, en donde ella habló con nosotros sobre su vida, quisiera, ministra, rogarle por favor que en 2 minutos resuma el origen suyo. Yo soy una persona que nació en Cali, se crió en Ismina, en el departamento del Chocó. Me formé como bachiller normalista. Logré consolidar una vida como docente e investigadora y como gerente de proyectos de investigación. Me formé como socióloga en la Universidad del Valle. Luego me formé como magíster en sociología en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Luego me formé como doctora en sociología en la Universidad de Massachusetts en Amherst también. Y logré concluir un postdoctorado en la Universidad de Harvard. ¿Su mamá qué hacía? Mi mamá era una mujer muy humilde, muy trabajadora. Aseadora. Que por mucho tiempo trabajó como aseadora en el juzgado municipal de Ismina, Chocó. ¿Y usted a los 5 años qué hacía? Los 5 años, a partir de los 5 años empecé a formarme en preescolar en la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes. Y a partir de allí configuré un proceso de formación como bachiller normalista en la misma institución. ¿En Ismina? Así es. ¿Y su padre? Mi padre fue desaparecido cuando yo tenía 4 años y mi hermano 2 años. Logramos consolidar una vida en Ismina que luego permitió que fundamentara toda mi profesión como maestra, no solamente a nivel de la formación preescolar, primaria y media, sino también como docente y profesora a nivel universitario. ¿De dónde surgió, señora ministra, ese afán suyo por educarse, por formarse, por superarse? La educación ha estado en el centro de mi vida, en el centro de la vida de mi familia y de mi comunidad. Como es una práctica muy frecuente en todo el país, para todas las familias colombianas, en mi familia la educación es la fuerza transformadora, es la fuerza que nos permite lograr unas mejores condiciones de vida. Sistemáticamente nos acompañaron en mi familia para garantizar que cumplíamos con éxito nuestras obligaciones académicas y eso logró luego con el apoyo de múltiples instituciones en programas de becas o en acompañamientos que pudiera consolidar una carrera profesional. A ver, señora ministra, utilizando una palabra que está de moda, que es pilares. ¿Cuáles son los pilares suyos como ministra de Educación? Para el Gobierno Nacional, la meta en educación está clara y es lograr que niños, niñas, jóvenes, adolescentes ingresen a un sistema de educación que ofrezca formación de calidad y pertinente. Esa educación de calidad en el centro está fundamentada en aumentar la cobertura tanto en el sistema de educación inicial, básica, media, hasta educación superior. Eso también considera la posibilidad de garantizar que incrementemos de manera sistemática la participación de muchos jóvenes en las instituciones de educación superior. Ese es un pilar que fundamenta esa noción de educación de calidad como premisa central. Está también anclado en el pilar de pero entonces, primero, ¿cómo hace usted, cómo hará para ampliar la cobertura? Muy bien.
Estamos trabajando con todo el equipo del Ministerio de Educación Nacional en ampliar la cobertura en el segmento de educación inicial para considerar la formación de los más chiquitos y las más chiquitas. De 3 a 5 años va a ser fundamental que este grupo haga parte del sistema. Ya existen algunas iniciativas como estas en Bogotá. Es una promesa de gobierno garantizar que 2.700.000 niños y niñas de entre 3 y 5 años estén en el sistema. Tengan una especie de preescolar. En el desarrollo con ICBF, en alianza con el ICBF, todos los niños que están en el sistema, en el ICBF en este momento, estamos desarrollando ese trabajo conjunto para que consideremos como parte esencial de la formación esos años. ¿Por qué razón? Porque cuando un niño o una niña de 5 años llega a preescolar, la sociedad ya le debe por lo menos 2 o 3 años de formación de educación de calidad. Por eso es esencial pensarnos como un pilar de educación de calidad, la educación inicial y la educación a lo largo de la trayectoria de sus vidas. Pero, señora ministra, para ampliar esta cobertura es fundamental ampliar la infraestructura y de eso no hay. Ese es un argumento muy poderoso. El señor presidente de la República tiene el sueño de garantizar que la infraestructura educativa sea un avance fundamental de la educación en el país, uno de sus principales legados. Entonces, considerando esa recomendación y ese sueño que tiene el presidente, estamos trabajando para garantizar que la infraestructura educativa se mejore tanto en la formación de básica como en la formación superior. Ya hemos anunciado algunos casos, por ejemplo, en San Andrés, estamos trabajando para desarrollar una sede que nos posibilite cumplir con las necesidades de formación de la región, como lo anunció el señor presidente en Gobierno Escucha. Lo mismo hicimos en Soacha, estamos explorando la posibilidad de una sede universitaria en alianza con la Universidad de Cundinamarca, que permita que esa formación pública se ofrezca en la región. Lo mismo anunciamos en Anserma, en Caldas, y recientemente anunciamos y esperamos seguir trabajando en regiones como Córdoba, en Sevilla Valle, en Tumaco y en otras regiones del país que iremos anunciando de manera progresiva. Y, ministra, ¿sí hay recursos para infraestructura? Sí, señor. El señor presidente destinó una adición al presupuesto de educación que permite que avancemos con esa promesa de fortalecer la infraestructura educativa. Y eso es importante porque en este momento la mitad de la población accede al sistema de educación superior. La mitad de las personas que necesitan, desean, aspiran a ingresar. La otra mitad no lo logra. Y usualmente no lo logra en las regiones que más necesidades tienen. Por ejemplo, en Arauca, en Bichada, en Guainía, en muchas regiones en donde con una perspectiva de equidad territorial esperamos llegar con oferta educativa que sea creativa e innovadora, fortaleciendo la infraestructura educativa y garantizando que puedan ingresar al sistema en las mejores condiciones. Pues como usted bien lo sabe, señora ministra, es en el sector rural donde hay mayor ausencia de educación. Yo recuerdo que la doctora Vicky Colbert, quien la anticipó a usted en el ministerio como viceministra, me parece, que ella que fue viceministra, ¿no? Inventó la escuela nueva, que era para ir hasta donde los muchachos, para evitarles que fueran ellos. ¿Qué piensa usted de eso, de la dificultad que hay para la educación rural? Esta visión de educación rural hace parte de nuestra promesa de gobierno. En perspectiva de equidad territorial, estamos trabajando para que las zonas que más necesitan acceso a educación puedan contar con esa oferta educativa. Y esa oferta educativa debe ser de calidad. En este momento, en las múltiples conversaciones que estamos desarrollando con el sector, lo que esperamos es que múltiples instituciones puedan apoyar este ejercicio y esta apuesta de nación para garantizar que las instituciones que mayor oferta de calidad tienen puedan garantizar que esos territorios que más lo necesitan puedan acceder a esa formación. Usted mencionó ahora, señora ministra, uno de los grandes problemas de la educación, que es la calidad. ¿Qué piensa usted para hacer para mejorar la calidad de los educadores y la calidad de la educación? Uno de los pilares que soporta esta visión de educación de calidad es la de formación de maestros y maestras.
Recientemente estuve participando en el diálogo de alto nivel en Estados Unidos, donde estamos explorando oportunidades de formación en bilingüismo para que muchos docentes puedan intercambiar formación de español, por ejemplo, que es muy importante para Estados Unidos en este momento, formación de inglés en Colombia y acceso a programas de formación en maestría y pregrado. Confiamos en que estos programas van a garantizar que los maestros y las maestras tengan las habilidades que necesitan para formar a la generación que tienen en sus manos en este momento. Pero ¿en dónde va a ser el mayor apoyo a la educación primaria, secundaria, superior? Tenemos una visión de garantizar que esa formación sea balanceada. Es decir, tenemos retos en los dos viceministerios. Tenemos retos en formación de maestros y maestras para educación básica y media. Y también tenemos retos en muchos docentes en regiones que están pidiendo apoyo para que su formación a nivel superior pues también tenga algún tipo de oportunidad de acceso a formación, por ejemplo, de maestría o de doctorados. Entonces esperamos garantizarles las rutas adecuadas para que se puedan formar en coherencia con la vanguardia del conocimiento en el mundo, que sea coherente incluso con los retos de desigualdad que el país tiene. Cuando planteamos una visión de educación de calidad, estamos reconociendo que hay unas desigualdades estructurales que están impactando el acceso a educación en Colombia, la permanencia y el ingreso que permita ingresar al mercado laboral. Entonces, en esa coherencia es fundamental que la formación de maestros y maestras permita reconocer esas desigualdades y encontrar las salidas. Pero, a ver, ministra, como es una cadena, para formar mejores educadores hay que tener mejores educadores de los educadores. ¿Qué iba a hacer usted? Muy bien. Esa es una excelente pregunta y me gusta porque nos da la posibilidad de vincularnos con los profesores y con las facultades de educación. Recientemente el Ministerio de Educación Nacional participó en un encuentro en donde se están discutiendo cuáles son los retos para la formación de nuevos maestros y maestras. Esperamos continuar esa conversación como Ministerio de Educación Nacional para identificar dónde están los problemas. Por ejemplo, en Ciénaga de Oro, en uno de los gobiernos escucha, uno de los eventos que está liderando el señor presidente de la República, se nos solicitó como uno de los grandes cambios para la región una escuela normal y una licenciatura en educación. Las acciones que vendrán posterior a esas solicitudes es el desarrollo del plan, las alianzas y los mecanismos adecuados con las diferentes instituciones para garantizar que entregamos esa promesa, que cumplimos esa promesa y que entregamos los resultados más adecuados para la región. ¿Y cómo hace, señora ministra, para mejorar o ampliar la universidad pedagógica? Bueno, eso va a ser fundamental. En los últimos meses, el Viceministerio de Básica ha desarrollado acciones para trabajar con la pedagógica y eso nos va a dar la posibilidad que nos ofrezcan rutas de formación para nuevos maestros y nuevas maestras. En coherencia con las solicitudes que recibimos en Córdoba, va a ser fundamental que se puedan tejer esos puentes entre la universidad para garantizar, por ejemplo, marcos alternativos a los de aprendizajes básicos, como está determinando la literatura hoy, que dice, bueno, considerando el impacto de la pandemia, debemos desarrollar programas que permitan que se reconocen los rezagos educativos y se encuentran las soluciones hacia futuro. La Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional y muchas otras instituciones de educación superior del país van a ser fundamentales para lograr ese propósito. Hay un conocido proverbio, señora ministra, que dice que solo se ama lo que se conoce. En Colombia hace años eliminaron la historia y la geografía. Es decir, ¿cómo aspira uno, señora ministra, a amar a este país si la cátedra de historia y de geografía fue eliminada? En una de las jornadas de trabajo con el señor presidente en los últimos días, establecimos la importancia de garantizar que desarrollamos una apuesta para que la historia tenga una presencia importante en las aulas. ¿Regresarla? Sí, señor. En ese momento está en el formato de formación como ciencias sociales.
Sin embargo, es fundamental que se fortalezca la enseñanza de la historia en Colombia, porque como país necesitamos reconocer lo que nos ha pasado para entender rutas alternativas de lo que viene hacia el futuro. De la misma manera en que estamos considerando la importancia de la historia, en el marco de jornada extendida, estamos desarrollando la vinculación de deporte, música y de programación como áreas de formación que van a ser fundamentales para las nuevas generaciones. ¿Y cómo hace usted, señora ministra, para ordenar que vuelvan a establecimientos educativos la historia como clase, la geografía como cátedra, el deporte también como ejercicio y, la educación ambiental, ahora que se está dando tanto del efecto petróleo? El Ministerio de Educación Nacional y el sector educativo enfrenta en ese momento una secuencia de cambios que son importantes y que van a pasar por el legislativo en algunos casos. Este tipo de cambios necesitan ese tipo de transformaciones, de la misma manera en que se van a requerir algunas transformaciones, por ejemplo, en el ingreso de los niños de 3 a 5 años. Entonces, esto va a ser fundamental y está en los planes de trabajo de nuestro equipo. De manera específica, la formación ambiental, venimos trabajando con la ministra de Medio Ambiente, la ministra Susana Muhammad, para garantizar que actualizamos la política de formación ambiental. Eso va a ser fundamental y estamos invitando al país a que nos acompañen en este ejercicio para reconocer el impacto del cambio climático, para reconocer la importancia de la protección de los ríos, del medio ambiente. Ese va a ser un ejercicio fundamental. Y también vamos a desarrollar unas herramientas que permitan que en diferentes instituciones se pueda avanzar con esa formación ambiental para garantizar que esos conocimientos se transfieren hacia futuro. Y a ver, señora ministra, ¿con qué instrumentos, con qué mecanismos, cuáles sistemas utiliza usted o utilizará para determinar, para imponer en el pensum que se dé historia y que se dicte geografía? Muy bien. Los cambios que debemos llevar hacia adelante implican unas renovaciones legislativas importantes. En la secuencia de reformas que tenemos en el Ministerio de Educación, incluyen algunas que tienen que ver con el financiamiento, como la reforma a la Ley 30, otras que tienen que ver con el financiamiento no solamente de superior, como la reforma a la Ley 30, sino el financiamiento a la formación básica, como es la reforma al Sistema General de Participaciones, y de manera específica, lo que tiene que ver con la jornada extendida requerirá la conversación articulada con Ministerio de Cultura, la conversación muy detallada con el Ministerio de Deporte y con otras instituciones que nos van a aportar para garantizar que los decretos con los que contamos en este momento se puedan renovar, se puedan actualizar o se puedan establecer unas rutas alternativas. Para la información de nuestros televidentes y la información mía, ¿qué es lo que piensa reformarle a la Ley 30? Muy bien. Este es un proceso que se va a desarrollar en concertación con diferentes sectores. El año pasado lanzamos una comisión que reunió a estudiantes de diferentes plataformas estudiantiles. Perdón, me interrumpo, ministra. Primero, ¿qué es la Ley 30? Muy bien. La Ley 30 establece el marco de operación de la educación en Colombia. La Ley 30, de manera específica, estamos revisando el modelo de financiamiento en 2 artículos, el 86 y el 87, pero múltiples sectores nos han solicitado revisar otros artículos que pasan incluso por evaluar la prevención de violencias basadas en género, por evaluar la participación de múltiples actores en los consejos superiores universitarios. Algunos están solicitando de manera específica, por ejemplo, para la formación en cultura, revisar los artículos que permitan que se pueda actualizar y se pueda estructurar la jornada extendida considerando esa formación. Entonces, el año pasado se lanzó esa comisión. En ese momento, justo en el día de hoy, está nuestro equipo trabajando en la reformulación de esa comisión para poder lanzar en compañía de las plataformas estudiantiles y en compañía de
múltiples voces de gremios y múltiples voces de profesores y profesoras del país, la importancia que tiene para ellos y para ellas verse representadas en la reforma a la Ley 30. Es decir, señora ministra, habrá la presentación ante el Congreso de una ley de reforma educativa. Esperemos las conversaciones y la concertación que salga de ese espacio. No, pero digo, hemos sido muy cuidadosos y muy cuidadosas con garantizar que se escuchen las voces. Entonces esperamos, una vez tengamos las concertaciones de ese espacio de deliberación, establecer la ruta. Pero efectivamente sí, esperamos llevar al Congreso de la República una propuesta de reforma a la Ley 30. Sí, dicho de otra manera, habrá la presentación de una reforma educativa y espera usted llegar a esa reforma a través de un consenso. Así es. Eso es. Así es. Y a través de ese mecanismo se hará la resurrección, por llamarlo de alguna manera, de historia y geografía. Esperemos que los resultados de esas conversaciones nos permitan entregarle al país. ¿Y qué es lo que usted llama educación ambiental? Bueno, la formación en educación ambiental es fundamental en este momento. El país está enfrentando al impacto del cambio climático a nivel global y es fundamental que en las escuelas se enseñe la importancia y la protección del medio ambiente. En algunos casos, las escuelas que están en parques naturales van a requerir una intervención muy específica de parte del Ministerio en cooperación y en alianza con el Ministerio de Ambiente y en alianza con parques naturales para garantizar que están en las mejores condiciones posibles de infraestructura, que sea coherente con el entorno en el que está y que también en los territorios en donde tienen situaciones como en el río Atrato o el impacto que está teniendo el cambio climático en San Andrés, en Providencia, en Santa Catalina, que los niños y las niñas sean formadas para reconocer qué es lo que está ocurriendo, cómo se puede detener ese fenómeno, cómo se puede intervenir ese fenómeno, cómo se puede transformar, cómo se pueden proteger los ríos, los mares, cómo se puede garantizar que como comunidad o como pueblos puedan continuar existiendo en sus territorios. Hubo un momento, señora ministra, en que en Colombia rigió la jornada doble, ¿recuerdan? Exacto. ¿Usted piensa revivirlo o cómo? El programa de gobierno establece la importancia de una jornada extendida y eso es lo que estamos trabajando en este momento. ¿Qué llama usted jornada extendida? Bueno, la jornada extendida, entonces lo que esperamos es que posibilite que la formación en las escuelas integre ejes de formación como el deporte, las artes, la música, la programación. Entonces va a ser fundamental a medida que avancemos en el desarrollo, porque eso necesita un trabajo sistemático y sostenido con diferentes actores del sector, para garantizar entonces que el diseño sea coherente con los tiempos de formación en las escuelas. Eso va a requerir una conversación con los maestros y las maestras que nos han pedido reconocer las particularidades de su formación. Eso va a requerir de manera específica también reconocer las necesidades de infraestructura y de cuidado en cada una de las instituciones. ¿Eso es posible? Esperamos que sea posible. El gobierno, el país votó por una promesa como esta. Nuestro grupo está trabajando, nuestro grupo de trabajo en el ministerio está dedicado a articularse con el sector para entregar esos resultados. ¿Y depende de qué, señora ministra? Eso depende del Ministerio de Educación Nacional y depende también de la articulación con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Deporte. Señora ministra, mire, ¿por qué la educación superior en Colombia se volvió un privilegio? Solamente puede cursar estudios superiores quien tiene con qué pagar la matrícula y es carísimo. Los autores del libro La Quinta Puerta nos demuestran la importancia de garantizar que la educación no sea un privilegio. Y precisamente la apuesta que estamos haciendo como gobierno nacional es que la educación se consolide como un derecho. Esto se materializa en apuestas como en la política de gratuidad, que estamos transformando, que estamos expandiendo, que estamos considerando reconocer las particularidades regionales de grupos étnicos, de personas víctimas del conflicto armado, de personas que se han visto impactadas en su vida por múltiples situaciones. Garantizamos y esperamos garantizar que efectivamente la educación no sea un privilegio, que la educación posibilite que muchas familias colombianas encuentren una ruta para mejorar sus condiciones de vida. Reconocemos la importancia que tiene la educación en Colombia para que las familias salgan adelante, para consolidar vidas dignas.
y estamos trabajando de manera decidida vía ampliación de cobertura, vía política de gratuidad, vía reforma de planes de infraestructura en las regiones para que las personas con menos privilegios encuentren una ruta de acceso a la educación superior. Mire, ministra, quisiera decir públicamente además que ahora entiendo por el programa de anoche sobre su vida humilde, su vida original de hambre y de necesidad, y por su proyecto como ministra, que ahora entiendo por qué fue usted nombrada ministra de Educación. Mucha suerte. Sé que el reto. Muchas gracias. Mucha suerte, ministra. Muchas gracias. Yo espero que lo que hemos conversado sobre mi trayectoria de vida, que yo sé que muchas familias se van a ver reflejadas allí, también nos ayude como país a reconocer la importancia de ofrecer educación de calidad a todas las personas, que no sea un privilegio. Es decir, que las personas que incluso no logren acceder al mejor resultado posible por los retos que han enfrentado en su vida, encuentren universidades de todo el sistema mixto que les abran las puertas, que les den oportunidades para consolidar el horizonte de sus sueños, de consolidar las carreras o los programas de formación técnicos o tecnológicos que mejor reflejen lo que quieren ser hacia el futuro. Aurora Vergara, ministra de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes televidentes por su sintonía y los invitamos a continuar aquí. Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Expresidente Trump se declara inocente luego de ser notificado de 34 cargos. Exmandatario queda libre sin pagar fianza. No fue esposado, pero sí se tomaron sus huellas dactilares. 6 preguntas sobre el caso. ¿Podrá ser candidato presidencial? Fuerzas militares ayudan a evacuación en áreas del volcán del Ruiz. Niños deben estar fuera de la guerra, dice presidente Petro. Conmovedoras imágenes de arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, en lavatorio de pie, con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El expresidente Donald Trump se declaró inocente de los 34 cargos penales que le imputó la justicia de Nueva York. El exmandatario salió libre sin pagar fianza y regresó a su casa en Florida. El juez colombiano a cargo del caso aseguró que el juicio contra el exmandatario podría comenzar en enero de 2024. ¿De qué acusan a Trump? El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha estado investigando un pago de $130.000 realizado por el exabogado de Trump, Michael Cohen, a la actriz Stormy Daniels. El dinero fue entregado antes de las elecciones de 2016 a cambio de su silencio sobre una supuesta relación extramarital. En un comunicado, Bragg informó que la acusación es por falsificación en primer grado de registros comerciales. El estado de Nueva York alega que Donald Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para encubrir delitos que ocultaban información potencialmente perjudicial a los votantes durante las elecciones presidenciales de 2016. ¿Por qué fue imputado? Donald Trump fue acusado de 34 delitos graves y se declaró inocente ante el juez de la Corte Suprema del Estado, Juan Merchan. Los cargos son de falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con un esquema de dinero para silenciar a Stormy Daniels durante las elecciones de 2016. 11 de ellos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y que se presupone será uno de los testigos principales del caso. ¿Le tomaron huellas? ¿Lo esposaron? Poco antes de la lectura de cargos, Trump fue fichado y se le tomaron las huellas dactilares como cualquier acusado criminal, pero las autoridades dicen que en diferencia de su posición como expresidente, no fue esposado ni exhibido ante los fotógrafos en una llamada caminata de delincuentes. ¿Puede ser candidato? Aún siendo condenado y está encarcelado, tiene la posibilidad de volver a ser presidente del país. Por el contrario, sus aspiraciones políticas siguen vigentes y aunque se encuentra acusado,
podrá seguir en su campaña hacia la presidencia de Estados Unidos. Los requisitos para presentarse en las elecciones estadounidenses y posteriormente ser el máximo mandatario no excluyen al político republicano de seguir en su carrera política. La ley indica que cualquier persona que haya nacido en la nación, sea mayor de 35 años y tenga al menos 14 años de residencia en el país, puede aspirar a quedarse con el cargo. ¿Es una cacería de brujas? Un gran número de republicanos han considerado que la imputación contra Donald Trump es una caza de brujas y advirtieron que la población estadounidense no la tolerará. Sin embargo, los demócratas consideran que se actuó en derecho y que Trump ni ningún mandatario está por encima de la ley. ¿Quién es Stormy Daniels? Stephanie Clifford es más conocida como Stormy Daniels, es la figura clave en el proceso judicial al que se encuentra sometido el exmandatario Trump. La actriz de cine para adultos está involucrada en el escandaloso caso con Trump, quien presuntamente la sobornó para que guardara silencio por la relación extramarital que tenían antes de las elecciones del 2016. Daniels ha trabajado en la industria de adultos como bailarina exótica, actriz, directora y productora de películas pornográficas. Conoció a Trump en 2006 en medio de un torneo de golf donde, según ella, el guardaespaldas del entonces candidato la llevó a su habitación donde esperaba cenar con él. Las fuerzas militares apoyan las labores de evacuación de familias en cercanías al volcán Nevado del Ruiz. Son más de 100 militares los que están acompañando a las familias de 6 departamentos en alerta naranja por la posible erupción del volcán. Hoy fueron evacuadas 40 familias en Caldas. Algunos se oponen a dejar sus viviendas. Las fuerzas militares están apoyando la evacuación de 40 familias en el departamento de Caldas ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. Estamos contando con 150 hombres especializados, más toda la brigada, la 8ª brigada en alistamiento en caso de que como esto es tan volátil, poder dar el apoyo necesario. Son más de 2.000 hombres de la 8ª brigada que están listos en un alistamiento preventivo para poder ser utilizados en dado caso que se necesite en el municipio de Caldas. Las fuerzas militares dicen estar preparadas ante una posible erupción del volcán. Si llegase a explotar, a erupcionar el volcán el día de hoy, estamos listos en la dimensión de algo que nadie sabe y que nadie ha visto en décadas. Tenemos nuestros pelotones, tenemos a los bomberos, la defensa civil, tenemos toda la institucionalidad volcada. Se activó una emisora comunitaria que será transmitida por parlantes para las personas que no tienen comunicaciones. Las autoridades mantienen la alerta naranja por la actividad sísmica al interior del Nevado del Ruiz. El monitoreo es constante. La alerta no disminuye. El Nevado del Ruiz registra aún sismos y fracturas en la roca al interior del volcán. En las últimas 24 horas se registraron 5.000 sismos. Es mucho para un volcán en un solo día. De manera que aunque hubo días anteriores donde se registraron más de 10.000, 11.000 sismos, hoy y ayer se han registrado alrededor de 5.000 cada día, eso sigue siendo un valor muy importante en la actividad de un volcán. Esa sismicidad se está localizando, continúa localizándose al suroccidente del cráter, a una profundidad de 3 y 4 kilómetros y a 2 kilómetros del cráter. Esa indica ese movimiento de magma que está tratando de ascender hacia el cráter. Y lo otro característico es la liberación de gas y ceniza que de manera más continua lo ha estado haciendo en estos últimos días. Para retornar a nivel amarillo se necesita una disminución de los sismos por varios días consecutivos. No se puede bajar la guardia, o sea, el volcán sigue muy inestable. Las autoridades realizan un monitoreo constante. Las autoridades en Caldas se mantienen en alerta ante la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Las autoridades en Caldas continúan alerta ante la situación de inestabilidad que presenta el volcán Nevado del Ruiz, que a pesar de haber disminuido la cantidad de sismos en su interior durante los últimos 2 días, cuando se han presentado 5.000 por día, por ello, desde el Observatorio Sismológico dicen que son varios los factores que determinan su actividad y uno de ellos es el domo de magma, que aseguran sigue mostrando inestabilidad. Inclusive, para quienes llegan muy cerca del cráter, pueden observar en el suelo columnas de gases que salen de la tierra.
Por ello, siguen las evacuaciones y medidas para los estudiantes del sector a partir de la próxima semana. 205 niños de 14 escuelas aledañas al sector educación virtual y seguimos realizando a diario puestos de mandos unificados para monitorear a través del Servicio Geológico Colombiano el avance, el incremento o decrecimiento de la actividad sísmica en el volcán. Asimismo, los hospitales del departamento siguen atentos ante cualquier emergencia y en alerta naranja para actuar cuando se requiera de forma inmediata desde cualquiera de los municipios. Manifestar nuestras debilidades, pero también prepararnos para que no nos cojan, como se dice en el argot popular, con los calzones abajo apenas se presente la emergencia. Hoy continúan las solicitudes de evacuación de las 40 familias que viven junto al volcán. Sin embargo, hasta el momento la respuesta ha sido la misma. Ellos dicen que no salen del sector porque confían en que nada les pase. Entre tanto, en Ibagué se llevó a cabo una reunión con los alcaldes del Tolima, cuyos municipios están ubicados en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo insistió hoy en que debe hacerse la evacuación preventiva de los habitantes más cercanos del volcán Nevado del Ruiz e instó a los alcaldes, especialmente de los municipios de Villahermosa, Casabianca, Arveo y Murillo, a iniciar con el proceso una vez estén dadas las condiciones. El campesino que tiene 20 vaquitas, 10 vaquitas, 5 vacas, dice no me voy porque me roban mis animales, me roban mis gallinas, no puedo dejar a mis mascotas tiradas. Entonces en la gobernación se está montando un plan con el comité de ganaderos para prestar fincas, o sea que la gente pueda bajar sus animales y ayudarles con heno, ayudarles con algún alimento. Me parece clave, porque no es solo salvar los animales, sino lograr que con eso la persona entienda y se motive a bajar y hacer las evacuaciones. Velasco asignó tareas como conectividad vial en las rutas de evacuación y también en las comunicaciones, que según él es su mayor preocupación. Me impactó saber cómo hay un servicio bastante deficiente de telefonía celular y nosotros necesitamos esa comunicación, esa sería la fundamental, unas licencias radiales para que puedan haber emisoras. Los medios de comunicación son fundamentales. Por su parte, los alcaldes aseguran que la tarea es difícil en convencer a quienes están en zona de alto riesgo porque no quieren abandonar sus pertenencias. Muchos de las comunidades que han vivido allí durante años hemos aprendido a vivir con el volcán. La emitente erupción de ceniza, los sismos que se presentan. Hasta ahora en Casabianca se han evacuado 4 familias por su proximidad al volcán Nevado. En las últimas 48 horas fueron asesinados 3 líderes sociales en el país. La situación se complica ante la falta de seguridad de los defensores de derechos humanos en los territorios. En menos de 2 días han sido asesinados 3 líderes sociales en Colombia. La primera fue Leni Janet Salazar Vera, quien fue asesinada por sicarios en el municipio de Torama, en el departamento de Norte de Santander. El segundo asesinato se produjo en Abejorral, en el departamento de Antioquia. El defensor de los derechos humanos John Jairo Valencia Soto fue asesinado en el sector conocido como El Buey, que se ubica en la vereda El Cauzal. El tercer crimen se perpetró en Ituango, en el departamento de Antioquia, donde fue asesinado Jorge Pérez Lopera. Es una práctica que todavía sigue generando unos graves vacíos en términos de seguridad y de garantías a la labor que desempeñan estas personas en el territorio. Y perder un líder en estas condiciones equivale a dejar huérfanas a unas comunidades que pierden su voz. Este año, según cifras de Indepaz, han sido asesinados 38 líderes sociales. Fue abatido por las fuerzas militares un peligroso cabecilla del ELN que tenía injerencia en el sur de Bolívar y en Antioquia. Alias Tubia, de 50 años, fue dado de baja en medio de un operativo militar en zona rural de Yondó, departamento de Antioquia. Era uno de los principales líderes de esta guerrilla que llevaba dentro del grupo armado 25 años. Otros 2 integrantes del ELN fueron capturados. Un juez condenó a la nación al pago de más de 1.300 millones de pesos por los hechos que rodearon el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, perpetrado por el ELN. El atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, perpetrado por el ELN con un carrobomba en 2017, dejó 22 muertos. Por el hecho, una de las familias de los fallecidos demandó a la nación, concluyendo con una condena de más de 1.000 millones de pesos por las posibles omisiones de la policía en la seguridad.
Esto dice el fallo. Esta omisión supone evidentemente una falla en el servicio que permitió a los terceros desarrollar su actividad delictiva. Es la primera instancia. La abogada de los demandantes explicó las razones por las que la nación terminó condenada. La actividad que desplegó ese día la Policía Nacional permitió libremente que el automóvil, que el vehículo ingresara a las instalaciones de la Escuela General Santander y pusiera un artefacto explosivo sin ninguna medida de seguridad que lo detuviera. Entonces, básicamente se basó fue en esa falta de cuidado, de prevención, para tener medidas de seguridad que pudieran evitar este hecho. Este es el caso de solo uno de los fallecidos, por lo que se podría avecinar una ola de demandas contra la nación de parte de los otros familiares. Desde Indepaz señalaron que el ELN sigue justificando su violencia, mientras el ex senador Gustavo Bolívar señaló que la fotografía recientemente publicada con menores es un montaje. Para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, el ELN debe dar muestras urgentes de su voluntad de negociar. Toda muestra de una señal, un acercamiento, una disposición a cambiar toda esta rutina que ya lleva Colombia durante décadas y encaminarnos hacia un desescalamiento efectivo de este conflicto y a la búsqueda de la paz. El presidente de Indepaz calificó como una infracción la utilización de menores para hacer propaganda armada, pero afines al gobierno, como el ex senador Gustavo Bolívar, insisten en que la foto es un montaje. Puesta en escena, casting bien, buenos modelos 1 y 2, arte se raja 3 y 4, porque la pañoleta lleva los colores verticales, no horizontales, vestuario patético, sudaderas Nike, a este piloto le faltó director. Hasta ahora el grupo guerrillero no se ha pronunciado sobre la veracidad de esta fotografía. Twitter suspendió la cuenta del primer comandante del ELN, Antonio García, tras una serie de trinos contra 2 periodistas que fueron interpretadas desde diferentes sectores como amenazas contra las comunicadoras. El presidente Petro rechazó los mensajes amenazantes y dijo que su gobierno defiende la libertad de prensa. Todo inició con esta columna de la periodista María Alejandra Villamizar, publicada en El País América, titulada Nadie es eterno y dedicada al ELN, donde lo criticaba por su arrogancia para darle vía libre a la paz y creerse eternos en mantener las armas. El comandante de esta guerrilla, Antonio García, respondió con 3 trinos a la columna, el primero de ellos. A María Alejandra Villamizar se le subió Vicky Dávila a la cabeza. Los dolores duelen igual en ambas partes, por eso debemos respetarnos. El segundo. Como combatientes, los militares nos han golpeado en estos meses y nosotros a ellos, así que puño y puño no es pelea. Y el tercero, el más polémico. María Alejandra Villamizar dice que nadie es eterno en el mundo, refiriéndose al ELN. Le respondo con la misma canción de su cantante preferido Darío Gómez. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. El presidente Petro, también a través de Twitter, rechazó las amenazas, defendió la libertad de expresión y pidió a las autoridades garantizar la integridad de las periodistas, a lo que agregó: cualquier hombre que tenga control sobre armas y hable con periodistas desarmadas sin su voluntad debe saber que su sola presencia, su sola palabra puede representar una amenaza potencial. Es de facto una ruptura de la libertad. Ante la petición de muchos usuarios, Twitter decidió suspender la cuenta de García, que contaba con un poco más de 3.000 seguidores. Condena total al uso de menores de edad para la guerra hicieron hoy el presidente Gustavo Petro y la Iglesia Católica. Las niñas y niños deben estar al margen de esta guerra, dijo el mandatario. Las juventudes. El reclamo del presidente Gustavo Petro se dio por cuenta de esas fotografías donde supuestos guerrilleros del ELN posan armados al lado de menores de edad. Las niñas y niños deben estar completamente al margen de esta guerra. Rechazamos cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad. La juventud debe ser protegida, jamás reclutada, fotografiada ni bombardeada. El arzobispo primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Luis José Rueda, también condenó el hecho de que los niños sean instrumentalizados para la guerra. Por favor, respeten a los niños. Se lo digo al ELN, se lo digo al Clan del Golfo, se lo digo a las disidencias, se lo digo a todos los grupos armados. Por favor, respetemos a los niños. Los niños son no el futuro, sino el verdadero presente de Colombia. No reclutemos a los niños para la violencia. Ellos están para el deporte, están para el estudio,
estudio, para la cultura, para la espiritualidad, para la sonrisa y no para las lágrimas y menos para la guerra. La utilización de menores en la guerra es violatorio del derecho internacional humanitario. Ministerio de Educación y el ICBF realizaron un llamado a los grupos armados para apartar del conflicto a los niños, niñas y adolescentes. Son más de 105.000 estudiantes los que no han podido volver a sus escuelas por situaciones de orden público en varias regiones del país, principalmente en el Bajo Cauca antioqueño. Más de 800 instituciones, sedes de instituciones educativas, han sido impactadas por la situación que se está presentando en el territorio. Hemos solicitado de manera muy enfática a todos los actores de la región a garantizar que la educación se pueda ofrecer en la región, a garantizar que las instituciones estén abiertas. El ICBF denunció el reclutamiento constante del que son víctimas los menores. Continúan los escenarios de reclutamiento, pero también los escenarios de uso y de utilización de los niños y las niñas al beneficio de una guerra que no les pertenece. El Bienestar Familiar realiza visitas al departamento de Arauca para evitar ese flagelo contra los niños y adolescentes. Rifirrafe vía Twitter entre Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, y la senadora María Fernanda Cabal. El choque entre la senadora y desde ya aspirante presidencial, María Fernanda Cabal, y el hijo del expresidente Santos se dio por este trino. El gobierno viene cometiendo error tras error, sin buscar consensos e imponiendo todo a la brava. Si no dejan a un lado la arrogancia y la prepotencia, vamos a quedar en manos de la Cabal y su séquito en las próximas elecciones. Cabal también trinó y, citando a Esteban Santos, le respondió: no se preocupe, en mis manos vamos a hacer lo que Santos y Petro no hicieron. Someter a los criminales para que paguen efectivamente por su terrorismo, reanudar la lucha contra el narcotráfico, darle seguridad y confianza a Colombia. Cabe recordar que la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal desde el año pasado dijo que iba firme con su candidatura presidencial. Cada 4 de abril, por iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersona, una arma de guerra prohibida por el derecho internacional y que pese a ello sigue dejando víctimas en Colombia, que no ha podido cumplir su meta de ser un territorio libre de estos artefactos explosivos. Forman parte de los 3.900 hombres y mujeres que integran la Brigada de Desminado Humanitario. En sus manos y habilidades, el Estado deja la responsabilidad de ubicar y retirar minas y artefactos explosivos en más del 20% del territorio nacional. Las Naciones Unidas establecieron dentro de la Convención de Ottawa que este tipo de armas era prohibida. Allí ratificaron la no utilización, el no empleo, la no comercialización de las minas antipersonal para sacarlas del mercado y que no sean, realmente no pueden ser utilizadas como arma de guerra. ¿Por qué no pueden ser utilizadas? Porque esta mina nunca discrimina quién va a ser la víctima. Pero esta brigada no está sola. Actualmente, 90 municipios tienen operaciones en curso que adelantan 7 operadores civiles de desminado. Colombia al día de hoy tiene el 79.85% de su territorio libre de minas, es decir, 306 municipios liberados, 185 libres de reporte y 405 municipios sin reporte de minas. Nuestro país se había comprometido a que en el año 2010 estaría libre de minas, una meta que fue ampliada al 2025, pero de difícil cumplimiento. La próxima meta, y esperamos llegar al 2025 en un tiempo ideal, libre de sospecha de minas. Muy seguramente no vamos a alcanzar y nos va a tocar pedir una nueva prórroga para lograr este objetivo de declarar a Colombia libre de sospecha por contaminación de minas antipersonal. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, este año en Colombia se han registrado en el primer trimestre 73 víctimas de minas y artefactos explosivos. En el 2022 se registraron 515 víctimas de artefactos explosivos, que implica un aumento de 5% comparado a la cifra recogida el año pasado, en el 2021. Paradójicamente, instalar una mina antipersona vale entre $2 y $3. Ubicarla y retirarla vale casi 400. En Bogotá, ante el incumplimiento del consorcio chino para la entrega de los estudios de detalle del metro, la alcaldesa Claudia López lanzó una dura advertencia. O entregan los pendientes el 5 de mayo o se someterán a millonarias multas.
las mesas técnicas. La alcaldesa Claudia López dio un ultimátum al consorcio chino, Metrolínea 1, para que entregue a más tardar el 5 de mayo los estudios y diseños de detalle de la primera línea del Metro de Bogotá. Quiero decirlo con todas sus letras. Si el 5 de mayo el consorcio Metrolínea 1 vuelve a incumplir, iniciaremos un proceso de sanción y multa por incumplimiento. Cada día de retraso le generará al consorcio una multa por 58 millones de pesos. Solo hasta que nos entreguen los estudios y diseños definitivos y de detalle del viaducto y de las estaciones podemos empezar a construirlas. Antes no. Son más de 300 productos los que debe avalar la interventoría y hasta ahora solo el 21% tiene el visto bueno. Según la empresa Metro, los incumplimientos por parte del contratista no afectarán la entrega del proyecto en el 2028. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales frenó la construcción del Regiotram de Occidente. La entidad archivó la solicitud de licencia hecha por la empresa férrea de Cundinamarca. Por falta de información sobre el impacto ambiental de la obra, la ANLA archivó la licencia ambiental para la construcción del Regiotram de Occidente, el tren de cercanías que comunicará a Bogotá con los municipios de Mosquera, Funza, Facatativá y Madrid. Fue una erradicación que se hizo en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en la ANLA. Para continuar con esta obra, adelantar ya la obra gruesa, se necesita este permiso ambiental. Se erradicaron los documentos, se hizo la revisión y la ANLA lo que procedió fue a archivar. Tras la decisión de la agencia, se suspendió la construcción del proyecto férreo que tendrá 40 kilómetros y 17 estaciones. Una cosa son las obras paralelas que se están adelantando y otra la obra en sí. Esta es para la obra gruesa. La gobernación de Cundinamarca y la empresa férrea están subsanando las observaciones para destrabar cuanto antes la obra. El impasse con la licencia ambiental no afectará la entrega del proyecto prevista para el 2026. 7 marchas fueron convocadas por los organizadores del paro minero en la región del Bajo Cauca antioqueño. Las diferencias en la fallida negociación del paro minero en el Bajo Cauca derivó en 7 nuevas movilizaciones que salieron desde Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia. Decenas de personas marcharon para respaldar la movilización que cumplió 32 días. Esperamos con toda entereza y la disposición de sentarnos. No somos una organización intransigente, sino que estamos acá porque el gobierno así lo ha tomado, así lo ha decidido durante 19 días, no tomarse la ocupación en hacernos ese llamado oficial. Según el comité organizador, durante el día, el comité fue llamado por el gobierno que convocó a una junta de ministros en el Bajo Cauca. Ante los bloqueos por las movilizaciones, decenas de turistas se encuentran varados y muchos se vieron obligados a usar la vía que conecta Medellín con el Urabá antioqueño para llegar hasta Montería. Los cargos de carrera diplomática se redujeron casi en un 50% en lo que va del gobierno de Gustavo Petro, de acuerdo con cifras que serán reveladas por los congresistas citantes del debate de moción de censura al canciller en la Cámara. Sí, el canciller Álvaro Leiva fue llamado al menos 9 veces para responder en la Cámara de Representantes por diferentes temas, entre ellos nombramientos diplomáticos y situaciones que preocupan a los congresistas del manejo de la Cancillería. En todas estas oportunidades el funcionario no cumplió. Por esta razón y como ordena la ley, los congresistas citaron al canciller para que responda la próxima semana en un debate de moción de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes. Uno de los argumentos de Erika Sánchez, vicepresidenta de la Cámara y citante al debate de moción de censura, es que en agosto de 2022 la Cancillería tenía un porcentaje de 83,3% de cargos de carrera diplomática, porcentaje que bajó al 44,7% a marzo del 2023. Estamos sacando lo que realmente le puede representar un avance al país en materia de dignificar la Cancillería por cumplirle a esas cuotas políticas de todos los partidos que entraron a poner su cuota y a poner su apoyo y ayuda para que el presidente Gustavo Petro llegara al poder. La representante cuestionó nombramientos en embajadas y consulados por parte del gobierno Petro. De los 94 nombramientos que viene haciendo este gobierno, de los cuales hay nombramientos de consulados, de embajadores, de provisionalidades, de cargos directivos, tenemos preocupación en 25 nombramientos, de los cuales 22 nombramientos ya tienen investigaciones ante la Fiscalía, ante la Procuraduría. Karen Natalia Carvajal es una diseñadora que no cuenta con con el título acreditado, que no cuenta con la experiencia. Nombramos a técnicas de modas como esta niña. El debate se realizará el próximo 12 de abril.
La Corte Suprema de Justicia estableció la validez de las letras de cambio firmadas en blanco como garantía de los contratos de arriendo. La Corte Suprema revisó el caso de una mujer que fue condenada a 6 años de cárcel por fraude, por haber diligenciado arbitrariamente una letra de cambio que antiguos inquilinos de un apartamento le firmaron en blanco como garantía de pago del contrato de arriendo. Una letra es un documento que garantiza que un deudor pagará a un acreedor. La mujer de la historia alegó que los inquilinos le debían 5 millones de pesos y por eso llenó la letra, pero los señores advirtieron que estaban a paz y salvo y por eso la denunciaron. La Corte, al revisar el caso de la mujer, decidió absolverla, ratificando que el artículo 622 del Código de Comercio establece que la firma de un título valor con espacios en blanco autoriza al tenedor del mismo a llenarlos, de acuerdo con las instrucciones. La doctrina enseña que esas instrucciones no necesariamente deben constar por escrito y su ausencia no enerva la posibilidad de hacer efectivo el título. La Corte Suprema de Justicia advierte que las transcripciones de las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía son pruebas válidas, incluso si las grabaciones de las que provienen se extravían. Al confirmar una condena contra 2 particulares por un caso conocido como el cartel de las cárceles, con la circunstancia de una interceptación que se extravió del proceso y que se usó una transcripción de la pieza perdida, la Sala Penal de la Corte hizo una serie de precisiones probatorias. Primero, advierten que las interceptaciones telefónicas que ordena la Fiscalía contra investigados y la transcripción que posteriormente se hace de esas llamadas son evidencias autónomas. También consideran que tienen plena validez las transcripciones de interceptaciones que se presentan en un juicio sin que se adjunte la grabación original. La Corte también determina que una transcripción solo puede ser invalidada si la grabación de la que surgió es declarada como una prueba ilegal en el marco de un juicio. La Fuerza Aérea, en coordinación con la Universidad Nacional, preservaron la vida de 14 cocodrilos en peligro de extinción. Las fuerzas militares ayudaron para conservar la vida de 14 caimanes llaneros. Este animal es una especie con alto riesgo de extinción. Después de tenerlos más de una década en cautiverio con todos los cuidados pertinentes para garantizar su sobrevivencia, se realizó la liberación de los 14 cocodrilos en el Parque Nacional Natural El Tuparro en Bichada. Una edad aproximada entre 12 y 15 años, donde habían sido criados en cautiverio. Y precisamente esta era la edad adecuada que garantizaba que una vez su traslado se pudiera dar, fueron trasladados desde la base de Apiay, aquí en Villavicencio, hasta la base de Marandúa, que queda en el oriente, en el Bichada, y allí se efectuó como tal la liberación. Fueron trasladados desde Villavicencio en un avión Hércules C-130. Luego de destapar los guacales donde viajaron, estos animales quedaron en libertad. En una emotiva y discreta ceremonia religiosa realizada hoy en el centro de Bogotá, el arzobispo primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis José Rueda, les lavó los pies a 2 habitantes de calle dentro de las ceremonias propias de la Semana Santa. Estas 12 personas, caracterizadas como apóstoles, son 12 habitantes de la calle. Hoy, a cada uno de ellos, el arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, les lavó los pies, anticipándose al Jueves Santo, tal como lo dice el libro de San Juan en su capítulo 13. Omar, Jesucristo el Señor es el que le lava los pies a usted, porque lo ama. Esta ceremonia religiosa la encabezó el arzobispo Rueda para demostrar que Jesús sigue vivo de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica y que acompaña a los más vulnerables. Él sigue buscando el rostro de los más pobres. Él sigue amándonos hasta el extremo. Él sigue diciéndonos que vale la pena, que no nos dediquemos a la guerra ni a la violencia, sino a la verdadera amistad. Amistad en las calles, amistad con Jesús, lavarnos los pies unos a otros. Entre esas los hermanos de la calle, los hermanos que están en problemas de adicciones, las personas que están también que ejercen la prostitución, los abuelos abandonados. Bertulfo Sánchez, quien está en el hogar de paso para habitante de la calle de Nazaret, en el barrio San Pedro Mendoza, no aguantó las lágrimas. Dijo que Jesús lo había tocado y prometió cambiar. Voy a dejar todo lo malo, todos los vicios. ¿Y qué vicios tenía usted, don? Bazuco, marihuana, pegante y hacerle mucho daño a la gente. Tomar y beber
En la Eucaristía que presidió Monseñor Luis José Rueda, manifestó que en solo Bogotá hay 20.000 habitantes de calle y que ellos merecen consideración y respeto, que no son un bulto de harapos, sino que detrás de cada uno de ellos hay un ser humano que merece ser amado. Aparte de la droga también hay unas conductas que los llevan a la calle y los hacen sufrir, pero nosotros acompañantes de un proceso de rehabilitación hay que amarlos y exigirles y llevarlos a una recuperación. Este martes empezaron los cierres por la demolición del puente de Venecia, ubicado en la autopista sur con carrera 68. Aunque el distrito habilitó más de 6 desvíos, los conductores se quejan por la congestión. Este martes empezaron los cierres en el puente de Venecia para proceder a su demolición como parte de la construcción de Transmilenio por la carrera 68. Esto está como muy complicado. Sí, porque las vías están intransitables, no se puede pasar por ningún lado. Sobre el puente solo hay paso a un carril, lo que generó congestión en la hora pico. Por ahí trayecto unos 15-20 minutos de más de lo normal que uno acostumbraba cuando transitaba por esta avenida. Muchos trancones, el contraflujo está como mal organizado. Según el IDU, el 30% de los carros que vienen desde Soacha por la autopista sur tomarán este desvío por la oreja de la avenida Boyacá para subir por la transversal 68D y salir a la carrera 68 al norte. Por ahora está bien. Esperemos que la ciudad recupere el tráfico normal y miramos a ver. ¿Cuánto se demoró a salir acá? Nada, como 2 minutos. Habrá por lo menos 3 vías más habilitadas en el barrio Venecia. La diagonal 49 Sur, 47 Sur y 45B Sur para tomar la carrera 68 o la NQS. El martes de la próxima semana se cerrará por completo el puente para tumbarlo y construir 2 nuevas estructuras, una para Transmilenio y otra para el tráfico mixto. Noticentro 1 CMI conoció los detalles del expediente que vincula con lavado de activos a alias La Flaca, expareja del capo del Clan del Golfo alias Otoniel, y en contra de otros integrantes del grupo criminal, señalados todos de mover altas sumas de dinero en efectivo. La fortuna del Clan del Golfo no es fácil de rastrear. Sin embargo, gracias a un agente infiltrado, se pudo identificar a la red que le entregaba directamente el dinero en efectivo a alias Chiquito Malo y Gonzalito, jefes de la organización. La fuente manifestó que esta red de flujo de capitales y lavado de activos realizaba movimientos de dinero en efectivo hasta de 20.000 millones de pesos mensuales. Para mover la plata, utilizaban estas camionetas que tenían sus propios mecanismos para ocultar el dinero y eran activados oprimiendo el clutch del vehículo a fondo y el elevador del vidrio, según consta en un informe de la Fiscalía. Posteriormente, parqueaban en el sótano de algún centro comercial del barrio El Poblado. En este lugar se encontraban con la persona que recibía el dinero, quien tomaba el vehículo cargado con dinero. De manera intramural. En la investigación terminó salpicada y detenida la compañera sentimental de Otoniel, alias La Flaca. Según la Fiscalía, se daba una vida de lujos mientras administraba el dinero del capo, ahora extraditado en Estados Unidos. Vive en Cali, zona residencial lujosa, vehículo de alta gama, los hijos en buenos colegios, 2 empleadas, conductor, escolta, y no trabaja. Pero ¿quién nos sufragaba? Otoniel, obviamente, su esposo, ¿no? Con quien nunca perdió esa relación. En los audios que recopiló la Fiscalía se habla de prendas de lujo, como un par de sandalias de 10 millones de pesos. Por los lujos, por la inversión del dinero que llega del narcotráfico, de las extorsiones, del dolor de esos comerciantes que le toca entregar esa plata a la organización criminal Clan del Golfo, y de esa plata que llega a donde Blanca y tiene chanclas de 10 millones de pesos. Lo que también queda en evidencia de la investigación es que hay integrantes del Clan del Golfo que tienen una guerra interna por el dinero y las caletas, mientras intentan negociar la paz total con el gobierno Petro. El Ministerio de Hacienda dejó listo el decreto que autoriza la reducción de tasas de interés del microcrédito en el país. El decreto del gobierno da vía libre a la reducción de las tasas de interés a los microcréditos en el país en varias categorías. Las actividades productivas de mayor monto, entre 29 y 139 millones de pesos, tendrán una reducción en la tasa al 27,11%. Para los créditos de productividad rural, entre 6,9 millones a 29 millones de pesos,
tendrán una tasa de 31,19%. Iguales rubros aplican al sector urbano. El sector financiero respalda las medidas. En asegurar que tomemos las medidas contracíclicas que de alguna forma permitan garantizarle a todo el sector, a la economía, que estamos muy bien protegidos. Los anuncios del Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera se dan también para el programa de economía popular. En el sector rural y urbano se aplican hasta los 6.9 millones de pesos con una tasa de 35,26%. Y que requieren del apalancamiento financiero para vivir su día a día y para seguir dando trámites. Lo último que queremos es perder usuarios del sector financiero y darle paso a otros canales o otras entidades de crédito que están por fuera del sector. La medida aplica a partir de la fecha hasta el 30 de septiembre. La encuesta de desarrollo empresarial de ACOPI prevé reducción en ventas y rentabilidad para el primer trimestre del año 2023. El informe de la Asociación Colombiana de Pequeñas Industrias presentó el balance al cierre del año, pero también las perspectivas de este 2023. En el primer trimestre las cifras son muy equilibradas en lo que esperan los empresarios en sus estados financieros. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre por los mercados internacionales y el entorno local. La encuesta de desarrollo empresarial revela que el 24,6% de los microempresarios esperan una disminución en sus ventas, mientras el 37,5% esperan que se mantengan. En generación de empleo, el 20,6% espera una disminución y un 50,4% observa estabilidad. El 32,7% prevé una caída en las inversiones. La Procuraduría asegura que el proceso de integración empresarial entre Viva Air y Avianca incurrió en errores. Dice la Procuraduría que la integración entre las dos aerolíneas, aprobada por la Aeronáutica Civil pero no formalizada por Avianca y Viva, incurrió en un error interpretativo al realizarse bajo las normas del Código de Procedimiento Administrativo y no bajo la Ley 1340 de 2009, que dicta normas en materia de protección de la competencia. La Procuraduría dice que con la norma incorrecta, la Aeronáutica Civil permitió que varias aerolíneas intervinieran de manera directa cuando solo tenían derecho a participar entregando información sobre el matrimonio de las aerolíneas. Según la Procuraduría, el procedimiento de integración debe volverse a hacer y por ello radicaron un recurso para que la Aerocivil adecúe el procedimiento a la norma especial sin que ello implique más demoras. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,4% a 1.178 puntos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más subió, con una valorización de 6,08% a 25.990 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 6,14% a 107 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,41% a 2.516 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.587 pesos con 31 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.520 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.030 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.74. El azúcar se transó en 22,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81.05. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.34. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.516 pesos.